los próximos programas. Nos está acompañando Marcelo Godoy, que es legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Compromiso para el Cambio. Bienvenido, Marcelo. Gracias. Nos acompaña también Estefanía Brum, estudiante en una escuela secundaria, una escuela privada en nivel secundario. También está con nosotros Juan Facundo Cincunegui, bienvenido, que es counselor y está dirigiendo el programa Choice, ¿sí? El programa de recuperación de jóvenes con problemas de adicción. Exacto, gracias. Por favor, bienvenido. Y también nos acompaña Victoria Parodi, estudiante secundaria en una escuela de gestión estatal. Y Juan Gentile, militante político, licenciado en Ciencias Políticas. Así es. Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos. La pregunta está lanzada, ¿por qué se consumen drogas? Teníamos ahí distintas pistas, todos decían cosas diferentes. Pareciera que todos cosas bastante más acertadas. Así que bueno, gente, nos lanzamos al debate. No sé, el especialista quiere abrir el tema y dar una primera opinión al respecto. Sí, cómo no. Yo considero que hay infinidad de razones por las cuales una persona puede empezar a consumir, desde la curiosidad, desde el querer tener mayor rendimiento físico, desde el querer sobrellevar una depresión o un estado de ánimo caído. Hay un montón de razones. Lo que sí hay que tener en cuenta es que en el momento de trabajar con una persona que abusa o depende de sustancias, esas razones van a ser parte de lo que hay que apuntar dentro de lo que es un proceso de rehabilitación. Digamos que una persona, por ejemplo, en el caso de tener que llegue a las drogas para querer divertirse o socializar, generalmente lo que hay que enseñar a esa persona, por eso es interesantísimo y importantísimo el tema de la prevención, lo que hay que enseñar es que darle recursos para que esta persona pueda socializar sin ningún tipo de sustancia. O sea, lo que vos estás pensando es que la droga no es el problema, sino que el problema está antes y la droga es un canal en el cual tratan de zafar del problema. Definitivamente, que nosotros por lo menos el acento no lo ponemos en la droga, sino en la persona, y que en definitiva las drogas, en general, las drogas no son ni malas ni buenas, sino que las personas enferman a través de conductas que tienen, o sea, en cuanto a, porque me parece fundamental decir esto, no todas las personas que consumen drogas terminan siendo adictas y se enferman, y nosotros trabajamos con personas que abusan o dependen, digamos. Siempre es un equilibrio complicado. Es bastante, desde ya que consumir drogas es muy riesgoso y que no se recomienda a nadie consumir drogas. De hecho, es una búsqueda afuera. La persona está buscando algo, o cambiar un estado de ánimo, o mejorar una situación que se puede agarrar de una persona, de un comportamiento, como puede ser el tema de la comida. Definitivamente lo importante es que la persona tenga recursos internos propios para no tener que depender o caer en el uso de una sustancia para estar bien, o buscar felicidad, o cambiar de estado de ánimo. ¿Cómo la parte más joven de la mesa, cómo lo ven ustedes? ¿Por qué se consumen drogas? Para mí las consumen para escapar de la realidad, de sus problemas. O sea, a veces también lo hacen porque el medio que los rodea los incita a drogarse precisamente, pero generalmente es para escapar de sus problemas. ¿Y hay mucho consumo? Y sí, a veces no, depende también del... Porque yo conozco gente que se droga, pero y así todos ya están capacitadas, porque en el colegio lo vemos siempre eso, y son temas que ya conocemos y sabemos todo, pero por diversión, o también, como decíamos antes, el tema de si es gente más bien desprotegida, lo consume para evadirse de la realidad, y en cambio hay gente que lo hace para divertirse. Pues son temas que ya conocemos. ¿Conocen cómo? ¿Quién les habló de esto? Y en el ¿Conocen colegio. Porque está? ¿En el colegio se hablan de estos temas? Sí, un montón de veces hablamos del tema. ¿Y quién les habla? ¿Hablan entre ustedes? No, clases con profesores. Después obviamente nosotros hablamos aparte del tema, pero siempre los profesores, hasta en la primaria también, lo veíamos siempre. Yo creo que, bueno, comparto con lo dicho anteriormente, y además rescato dos cosas de los testimonios de televisión. La evasión y la diversión. Creo que, y depende mucho del sector social donde se ataque, ¿no? Los sectores más desprotegidos de la sociedad lo hacen en cierto sentido porque hay una falta de patrones de conducta, hay una falta de liderazgo en la familia que puede estar rota, que hace que el adolescente, el joven, encuentren en las drogas, diferentes tipos de drogas, algo que les haga escapar de la realidad bastante complicada que viven en sus casas, ¿no? Otros sectores sociales tendrán otras causas.
Pero bueno, comparto con lo que dijo Facundo. La droga es la consecuencia de muchos problemas anteriores. ¿Cómo es esta identificación entre sector social y droga? Es una visión personal. Es que delicado, hago. ¿no? Sí, es una visión personal. ¿Vos decís hago. que en ciertos sectores sociales hay más consumo que en otros? No, lo que a mí me parece es que las causas son distintas y bastante distintas. No creo que sean las causas que originan que un adolescente se dirija hacia el consumo de drogas en los sectores más desprotegidos de la sociedad que en sectores medios o altos. Creo que depende mucho de la conformación familiar y la composición del tejido social que contiene al adolescente. Familias rotas hay en todos los segmentos Sí, sociales. sí, es cierto, pero es una... Se van sumando diferentes factores y Exactamente. Sí, quizás yo lo que agregaría, que estoy de acuerdo con vos, lo que agregaría es que quizás, así en términos generales, una persona de bajos recursos, que está en la calle, que no tiene trabajo, que tiene su familia, el padre está preso, la abuela vende drogas, los motivos de consumo suelen ser, y más para una persona que está en situación de calle, ¿no? Suelen ser drogarse porque siente frío, puede ser drogarse porque quiere paliar el dolor, que no son en clases o estratos más altos, no son los motivos. Por ahí entra más la diversión, entra más la experimentación, el querer saber qué pasa atrás de una pastillita de éxtasis, si me puedo comunicar mejor, pero en la calle es diferente. La gente, o por muchos de los chicos que están en la calle, que se drogan, muchas veces lo que tapan es hambre, que también es real, ¿no? Meten droga y donde no hay comida, meten droga donde hay frío, que esto en otros estratos sociales no son los motivos más importantes. Claro, en los más altos lo puede provocar en realidad un sobreconsumo, ¿no? Claro. El vacío que genera una sociedad de consumo sin mayores valores, es decir, es otro tipo de angustia. Yo coincido plenamente y creo que cualquiera que experimente un frío en julio podría decir, bueno, la única manera de poder soportar esto es que evadirme con algún tipo de sustancia que me haga percibir de otra manera una situación tan crítica, ¿no? Porque está en juego la vida. Hemos visto la cantidad de gente que murió ahora con los fríos del último invierno. Yo acá tengo me gustaría hacer referencia a unas encuestas. Yo tengo acá un proyecto de ley de la diputada Lidia Saya, para darle un marco legal al problema. Estuvo invitada a nuestro programa, en uno de los primeros programas estuvo Lidia con nosotros. Es una diputada que trabaja muchísimo en estos temas y en este proyecto de ley, que yo tengo una copia, en todos los fundamentos se hace alusión a una serie de datos, ¿verdad? Datos bastante duros. Yo quisiera hacer mención para que vean que la situación en la Ciudad de Buenos Aires es un poquito complicada, ¿no? Inclusive con respecto al conjunto del país. Es una encuesta del año 2001, que es la última que se ha hecho de alcance nacional, sobre la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas del último año y del último mes. Acuérdense, año 2001. Pero yo creo que a pesar de haber pasado un lustro, tiene todavía actualidad. Con respecto al consumo de tabaco, en los últimos 12 meses, los jóvenes, son todos chicos de secundaria los que contestan, a nivel nacional, el 32,6% dijo que había tenido alguna relación con el tabaco, con el consumo. En Capital Federal subía a 40%. Con respecto al último mes, el 26% de los chicos en el conjunto del país había tenido algún contacto con el tabaco. En Capital era del 30,7%. Con respecto al consumo de alcohol, los chicos del conjunto del país en los últimos 12 meses habían tenido, el 64,4% había tenido contacto con el alcohol. En la Ciudad de Buenos Aires el 72%. Y en los últimos 30 días de esa encuesta, los chicos del interior habían tenido contacto en un 53,9%, casi 54%, y los de Ciudad de Buenos Aires casi el 57%. Así que cuando uno ve las estadísticas, la incidencia del abuso de drogas, y estoy hablando de tabaco y alcohol, que es como, digamos, se pone como un escenario de iniciación, ¿verdad? En Capital es notablemente más alto. Nosotros nos tenemos que ir a un corte, ¿sí? A vos que nos estás mirando, nos estás acompañando, no te vayas, quédate en Canal 21, que enseguida siempre hay más.
Seguimos en Siempre hay más, gracias por acompañarnos. Estamos hablando de las adicciones, puntualmente estamos hablando de las drogas, ¿sí? Queremos que vos participes, queremos que seas protagonista, para eso hemos lanzado nuestro foro en internet www.siemprehaymás.com.ar. Ahora nos vamos a ir rápidamente nuevamente a la calle y te vamos a preguntar si se puede consumir droga y no ser adicto. ¿Y por qué? Lo vemos. ¿Se puede consumir y no ser adicto? Nunca consumí. Yo creo que sí, porque en la medida que las personas sean capaces de autorregularse o de autocontrolarse, lo pueden hacer. No. Sí, yo creo que sí, marihuana sobre todo. Sí, hay gente que o fuma un porro por mes, por semana y no es adicta y no consume otro tipo de droga más avanzada. No, es muy difícil porque la droga te domina a vos. Todos, vos le vas a preguntar y te van a decir, sí, yo consumo cuando yo quiero. En realidad vos consumís cuando la droga te pide. Y depende qué droga. Creo que la única droga que se puede consumir sin tener una adicción física es la marihuana. Psicológica todas. Creo que no. Yo creo que en principio sí, algún tipo de droga. Son muy pocos los jóvenes que no han probado un porro, pero a la larga sí lleva a la adicción, indudablemente. Se supone que al comienzo sí, pero yo creo que todas las personas terminan siendo adictas. Es muy difícil. Una vez que uno consume, creería yo que se va acostumbrando y esa costumbre llega a un momento que lo lleva a la adicción. Sí, se puede consumir y no ser adicto. Sí, se puede. Muy bien, veíamos recién respuestas muy variadas y bastante, evidentemente, un tema de muchísima controversia. ¿Se puede consumir y no ser adicto? Sí, yo conozco gente que en fiestas o algo consume y no es adicta. Después a la larga capaz que sí, porque pasa y es lo más común, pero se puede. Al principio sí se puede, pero después ya no. Después sos dependiente de la droga, no puedes salir después, o sea, te cuesta mucho. ¿Ustedes conocen chicos cercanos a ustedes que puedan ir manejando la situación? Sí. ¿Mucho tiempo? No, mucho tiempo no, o sea, cada tanto es como, sí, pero... como decían ahí en la gente, al principio sí, pero después cada vez, depende de la cantidad también que consumas, a lo larga es como que la droga te va pidiendo y vos consumís a medida que la droga te pide. Depende, aparte también depende de la persona. Sí. Y depende por qué razones también, porque algunos que lo hacen por diversión o por querer hacerse el mejor adelante de los demás y no les pasa nada, pero los que de verdad por ahí lo hacen para escapar de la realidad, sí, no, después les cuesta mucho. ¿Los jóvenes más experimentados qué opinan? Bueno, una linda manera de presentar la posición, ¿no? Si yo con drogas no tengo mucha experiencia, bueno, salvo el tabaco, ¿no es cierto? Yo fumo, pero nunca he probado sustancias ilegales. El doctor José Granero es el secretario del CEDRONAR, ¿verdad? Que es la Secretaría de Lucha contra la Droga y Prevención y Lucha. Él en un artículo reciente alerta sobre esta posición que la marihuana es una droga de un impacto menor. A mí me gustaría señalarles que esto voy a ser textual, señala la máxima autoridad en la materia del gobierno federal. La marihuana es 7 veces más adictiva que la nicotina. Y es muy fácil saber lo difícil que es dejar de fumar. Oscar Wilde decía que era tan fácil que le había dejado 1.000.000 de veces. Y es 10 veces más cancerígena. El daño neuronal, y se refiere nada más que a la marihuana, es irrefutable que provoca el consumo de tetrahidrocannabinol, que es la sustancia que tiene la marihuana. Es el principio más activo, más importante que tiene. Y después refiere a un dato que a mí me resultó muy llamativo. Después se refieren a esta sustancia como THC, porque como ustedes se dan cuenta es bastante difícil de pronunciar. En Holanda, ustedes vieron que en los cafés hay cafés donde se permite fumar marihuana. Pero con los nuevos cultivos transgénicos han logrado plantas, ¿no es cierto?, el producto con una mayor concentración de este principio activo. Y es así que hace unos años
se permitía tener hasta 25 de gramos de posición personal en estos cafés para consumir. Después lo tuvieron que bajar al 6% porque empezaron a descubrir que este componente estaba cada vez presente de manera más concentrada y ahora están pensando en llevarlo nada más que a 3 gramos. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la marihuana es una cosa menor, está científicamente comprobado que no es cierto. Crea mayor dependencia que el tabaco, es, como les dije recién, 10 veces más cancerígena, y encima cada vez viene con una mayor concentración de este componente que provoca una mayor adicción. Por lo tanto, yo creo que hay que tener mucho cuidado con este mensaje que, bueno, la marihuana es una cosa menor. Por el contrario, creo que es la que es más dañina porque cuenta con este falso concepto alrededor. Bueno, de la marihuana puede escaparse. Obviamente, yo entiendo que si alguien se fuma un cigarrillo de marihuana en el año, sería muy difícil decir que es un adicto. Pero el problema es, ¿quién le asegura a un chico cuál es la cantidad de cigarrillos de marihuana que tiene que fumarse y no ser adicto? En una semana. Yo creo que es caminar por una delgada línea roja. Además, me imagino que variará mucho de organismo en organismo y de situación psicológica. Sí, yo lo que digamos, cuando se plantean estos temas, siempre hay distintas opiniones, y creo que eso es caer en una trampa, enfocarnos en la sustancia, en esta o aquella, si es buena o mala. Yo creo que lo que hay que empezar a definir es qué es una adicción, y la adicción, hay 2 manuales de consenso internacionales, mundiales, uno es el DSM-4, que es el manual de edición más reciente, que dice que es un patrón de conducta recurrente, más allá de las consecuencias que le ocurran a esa persona, sigue teniendo el mismo patrón. Y en definitiva, no importa la droga, si es buena, si es mala, si es dura, si es blanda, las famosas categorizaciones que se hacen sobre ellas, lo importante es que la persona, lamentablemente, entra en un círculo, no todas, y ahí está quizás la pregunta es, ¿todas las personas desarrollan una adicción? No, necesariamente, pero es un riesgo consumirlas, y empobrecen la vida de la persona, porque hacen, de alguna manera, el DSM-4 dice que va a haber síntomas y signos que se van a manifestar en el orden de lo cognitivo, comportamental, en el orden de lo fisiológico, pero también en el orden cultural, familiar, social. O sea, digamos, es importante entender que la persona, una vez que empieza a consumir, por eso es importante saber cuál es el motivo por el cual consume, puede entrar en una escalada, y la adicción es progresiva sin duda, en una escalada de consumo desenfrenado, generar craving, que es el deseo irrefrenable de consumir, y terminar empobreciendo toda su vida y dañándola por entera. Nosotros veíamos, la primera vez que nos fuimos a la calle, entre las causas había falta de modelos y de expectativas. ¿Sí? Yo creo que acá hay un gran problema. ¿Qué hacer cuando tenemos un escenario social todavía complejo? Si bien hemos mejorado mucho, queda mucho por hacer. ¿Qué hacer para transmitirle a los más jóvenes que esta no es la salida, que es una evasión, pero que no es una salida, para motivarlos a resolver? Vos hablabas de la prevención, digamos, ¿cómo se previene esto? Yo creo que la prevención a lo que apunta es a explicarte las consecuencias que te genera una adicción a diferentes tipos de drogas. O sea, no logra llenar la causa por la cual vos ingresás al mundo de la droga. O sea, creo que son carriles distintos. Vos creo que diste en la tecla recién diciendo valores, falta de modelos. O sea, la prevención no acompaña eso. La prevención lo que te dice es no consumas porque te pasa esto o aquello. Creo que la lucha que hay que dar es en la lucha de los modelos y de los valores. Creo que hoy Argentina está bastante endeble en cuanto a cuáles son los valores que se tienen que apoyar y impulsar, y eso ha generado este tipo de problemas. O sea, yo soy un convencido de que nuestro país se ha quedado sin sustento de valores. O sea, da lo mismo aquel que trabaja que el que no trabaja, el que cumple que el que no cumple, el que se esfuerza que el que no se esfuerza, y hemos llegado a este tipo de situaciones, ¿no? Yo quiero agregar algo con respecto a esto que decís, que la prevención está marcada por prevención específica e inespecífica, y en este sentido la prevención específica
es la que habla de las sustancias, de lo mal que hace una sustancia, si es un estimulante del sistema nervioso central o no, o es un depresor del sistema. Pero la prevención específica tiene que ver con esto, de poder hacer que los chicos, los jóvenes se acerquen más al deporte, que los jóvenes aprendan valores, el trabajo de habilidades sociales, este joven que necesita consumir para poder socializarse en una fiesta, tiene que aprender a socializar sin drogas, y entonces ahí estamos haciendo prevención. Esta es la prevención, en mi criterio, más importante, ¿no? Sí, sin duda, sí. Que practiquen deporte. Sin duda. Yo le voy a hacer una confesión. Yo soy un exadicto, rehabilitado en el año 87 en un programa de deshabituación de drogas, y yo creo que el mayor modelo es mi recuperación, los años que llevo. Mi vocación nace, yo trabajo en esto hace muchos años, y mi vocación nace a partir de esa experiencia vivida, ¿no? Y que, digamos, el mejor modelo es ese, el poder decir que se puede salir de las drogas, que se puede crecer, desarrollarse desde el punto de vista personal, y que, por supuesto, desde mi opinión personal, salir de las drogas no es fácil, es muy difícil, implica trabajo personal, ¿no? Te tengo una pregunta. ¿Vos fuiste a un centro de rehabilitación? Sí, fui al programa Andrés en el año 87, cuando en el país recién empezaba el movimiento de comunidades terapéuticas en la Argentina. Hoy pertenezco a un programa ambulatorio, de modalidad ambulatoria, y bueno, devuelvo un poco lo que recibí, y por supuesto me he capacitado en el exterior, tengo mucho tiempo de estudio y de trabajo arduo para poder hacer lo que hago, ¿no? Bueno, muchas gracias por